Hola, buen día. Bueno, comenzaremos con esta clase sobre técnicas de integración. Como verán, esta es la primera parte porque vamos a ver varias técnicas para poder calcular integrales. En esta sección vamos a ver el método de sustitución o de cambio de variables. Bueno, supongamos que tenemos este problema. Una población de bacterias se inicia con 400 ejemplares y crece con una rapidez de 450,268 por E a la 1,12567 por T. Esas son las constantes que determinan la ecuación de la velocidad de crecimiento de la población. Esto está medido en bacterias por hora. Entonces, una pregunta, ¿podremos saber cuántas bacterias habrá después de un tiempo determinado? O sea, sabemos con qué velocidad crece la población, pero no sabemos cuántas hay en cada momento. ¿Lo podremos resolver? Bien, pensemos un poco entonces. Conocemos la velocidad con la que se reproducen y con cuántas bacterias comenzamos. Necesitamos conocer la función RDT que mide la población de las bacterias en función del tiempo T. Así le llamamos. Entonces, como dijimos, BDT mide el crecimiento de la población. O sea, que BDT es igual a la derivada de RDT. Como verán, estamos en presencia de una ecuación diferencial. ¿Ecuación diferencial? ¿Por qué diremos esto? Habrán escuchado muchas veces hablar de ecuaciones diferenciales como algo complicado dentro de la matemática. Bueno, hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales, pero ¿qué quiere decir que una ecuación sea una ecuación diferencial? Pues bien, nada más ni nada menos que en la ecuación se involucran las derivadas de la función que queremos conocer. Entonces, la función R de t está relacionada con la función b de t. ¿De qué manera? Su derivada es exactamente b de t. Como estamos teniendo una ecuación en términos de las derivadas de la función incógnita, se dice que es una ecuación diferencial. Ya más adelante veremos algunas un poco más complicadas. Bien, le escribamos explícitamente. B de t es estas constantes por E a, a estas constantes por t igual a la derivada de r respecto de t. De acuerdo a lo que estudiamos en la clase anterior, vimos que es como la integración indefinida, de alguna manera como una operación inversa de la derivación. Si bien, como dijimos, cuando aplicamos una integración indefinida, nos da no una función, sino un conjunto de funciones y por eso es que aparece la constante c aquí. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, tenemos que la integral de la función b de t, la velocidad del crecimiento de la función o la rapidez con que crece, eh, es igual a la, la función que estamos buscando, r de t, más una constante, porque solo podemos asegurar que es, que, que es una familia de funciones que difieren en una constante. Bien, como hemos visto, cuando tenemos una constante por una función e integramos, podemos
sacar la constante afuera, porque la deriva, utilizando como función inversa, que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Eso nos dice que podemos sacar la constante afuera del signo de integración. Bien, entonces, para poder obtener r de t, tenemos que calcular esta integral. El término, la integral, que está aquí subrayada. Muy bien, es la integral de una exponencial. Pero miremos un poquito mejor. La función b de t, como dijimos, es una exponencial cuyo exponente es una constante k por t, por la variable independiente. ¿Qué tipo de funciones, al derivarlas, nos da justamente una del tipo e a la k por t? Bien, pensemos. B de t, si b de t es e a la k por t, podemos multiplicar y dividir por k, y eso nos va a dar la derivada de una función f grande compuesta con una función g de t por la derivada de g. Efectivamente, pensando en que f grande en x es e a la x sobre k y g de t es k por t, nos da esto que acabamos de decir. Bien, ¿qué nos dice la regla de la cadena en relación cuando tenemos la derivada de una función valuada en otra por la derivada de la de adentro? Eso nos dice que b de t es exactamente la derivada de la composición de f grande con g de t. Perfecto. Entonces, conociendo esto, nos va a permitir poder calcular la función r que estamos buscando. ¿Cómo? Habíamos dicho entonces que la integral de e a la k de t por d de t es igual a la integral de e a la kt sobre k por k d de t. Y eso, reemplazando por lo que vimos recién, eso es la integral de f' en g de t por g' de t por el diferencial de t. Pero la regla de la cadena nos decía que la función cuya derivada es eso es f grande en g de t más una constante. Es decir, esta función dentro del integrando nos dice la regla de la cadena que es exactamente la derivada de esta función. Muy bien, entonces la integral de e a la kt por el diferencial de t es ni más ni menos que f grande en g de t más c. O lo que es lo mismo, e a la kt sobre k más c. Entonces la función r de t que mide la población de bacterias es r de t igual a 450,268 por la integral de e a la kt diferencial de t, reemplazo la integral por el valor que obtuvimos y eso nos da que es igual a 450,268 por el cociente entre e a la 1,12567 por t sobre 1,12567, más una constante C0, que es la que obtengo de multiplicar C por la constante esta que está al comienzo. Perfecto. Entonces, lo único que nos queda es calcular C0. Como t es 0, como en t igual a 0 hay r en 0
igual a 400 bacterias, C0 no es más que 400 menos el cociente de 450,268 sobre 1,12567, porque al evaluarlo el 0 me da 1, es igual a 0. Si lo hacen ese cálculo con la calculadora, verán que es así. Bien, entonces finalmente pudimos obtener la ecuación de R de t, nuestra función incógnita, que era la población de bacterias en el tiempo t. Muy bien, resumiendo. Cada vez que tengamos una integral del tipo integral de la derivada de una función valuada en otra función g de t por la derivada de la de adentro g' de t por el diferencial de t, eso no es más que la función f grande valuada en la de adentro g de t más una constante. Si sustituimos g de t por una variable u y g' de t por d de t como el diferencial de u, tenemos lo siguiente, que la integral que habíamos escrito antes la podemos reemplazar por la integral indefinida de f' en u por el diferencial de u. Y eso sabemos cuando integramos la derivada de una función respecto de u por el diferencial de u, no es más que la función f en u más una constante. Si escribimos f' igual a f chica, ¿eso qué nos dice? Tenemos esta igualdad, que cada vez que tengamos una integral indefinida de una función f valuada en otra por la derivada de esa otra, por el diferencial de t, a esto lo podemos reemplazar, como dijimos antes, por la integral de f chica en u por d de u. Y seguramente calcular esta integral sea mucho más fácil, como vimos en el ejemplo, que calcular esta. Bien, ahora esto resulta más sencillo. Entonces, esta sustitución nos permitió cambiar la expresión del problema a un problema más sencillo. Entonces, hemos demostrado el método de sustitución, que dice lo siguiente. Si u es una función g de t, es una función derivable cuya imagen es un intervalo i, y la función f es continua en ese intervalo, entonces la integral de f en g de t por g' de t es igual a la integral de f de u por el diferencial de u. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que queremos calcular que la integral de x al cuadrado de seno de x al cubo más 5 por el diferencial de x tiene algún valor que no sabemos. Una función que tenemos, esto es una función que tenemos que averiguar cuál es. Bien, ¿quién será la función candidata a ser sustituida por u? Habíamos dicho que u en general era la función de adentro de una composición. Aquí tenemos esta composición, el seno de x al cubo más 5. Bueno, a ver, ¿qué se nos ocurre probar? Probemos con justamente la función de adentro, u igual a x al cubo más 5. Por lo tanto, si
si esta es la g, x al cubo más 5, g de t, el d de u va a ser g' de x por d de x. Bien, veamos si podemos aplicar el método de sustitución en este caso. Entonces, teníamos que reemplazar a x al cubo más 5 por u y íbamos a poner d de u como en relación al d de x. Bien, aquí dice x cuadrado por d de x, es lo que me queda. Pero acá el d de u no es x cuadrado por d de x, es eso por una constante. Bueno, yo podría entonces despejar x cuadrado por d de x y eso me daría 1/3 de d de u. Entonces reemplazo x cuadrado por el diferencial de x por 1/3 por el diferencial de u. Muy bien. Eso entonces nos da, como 1/3 es una constante, la puedo sacar afuera, me da 1/3 del seno de u por d de u. Pero, qué función al derivarla o qué funciones al derivarlas me dan el seno de u? No es más que el menos coseno de u. Al derivarla me da el seno de u. Por lo tanto, esto me va a quedar menos 1/3 del coseno de u más una constante. Bien, pudimos calcular la integral, pero acá me queda en términos de u. Yo en realidad quiero que esta integral esté en términos de x, que es la variable independiente con la que inicié. Entonces, no hago más que reemplazar u por el valor que le habíamos dado y entonces tenemos que la integral del x cuadrado del seno de x al cubo más 5 por el diferencial de x no es más que menos 1/3 por el coseno de x al cubo más 5 más c. Bravo, pudimos calcular esta integral usando el método de sustitución. Pero siempre podemos validar si la solución que obtuvimos es correcta. ¿Y cómo lo haremos? Pues derivando la función que obtuvimos y ver si nos da la función que queríamos integrar. A ver, derivemos entonces la función que obtuvimos. Eso nos da menos 1/3 por menos el seno de x al cubo más 5 por la derivada de lo de adentro, que es 3x cuadrado. Simplificando los 3, me queda, y eliminando los menos, me queda x al cuadrado por el seno de x al cubo más 5, que era la función que habíamos integrado. Quiere decir que este método nos permitió obtener la función solución y estas soluciones han sido correctas. Entonces hemos podido validar lo que hemos hecho. Muy bien. Entonces ahora vamos a analizar otro ejemplo de integral. Supongamos que queremos integrar la función 1 sobre la raíz de 9 menos z al cuadrado por el diferencial de z. En este caso, no vamos a poder usar la sustitución que aprendimos recién. Esto lo podrían probar ustedes. Por ejemplo, la función que se nos ocurriría, una de las funciones que se nos ocurriría como u, podría ser 9 menos z al cuadrado. Pero su diferencial, el d de u, va a ser igual a menos 2z. Y acá no nos aparece ningún z. Prueben a ver si les funciona.
Otra función que también podríamos pensar que tal vez nos sirva como, como u, podría ser raíz cuadrada de 9 menos z al cuadrado, y donde la función f es la 1 sobre eso. Entonces, prueben y vean, a lo mejor les sale, pero vamos a probar ahora otro método, otro tipo de sustitución que nos va a ser un poquito más sencilla en el cálculo. Hay veces que hay integrales que las podemos resolver por más de un método. No hay un único método para resolver cada ejercicio. Bien, probemos entonces con otra sustitución. Supongamos que z es igual al 3 coseno de u. ¿Por qué se me ocurre poner esto? No es porque sea muy inteligente, sino, a ver, veamos, cuando tenemos 9 menos z cuadrado, esto es la diferencia de cuadrados, ¿no? La diferencia de dos cuadrados. Y como tengo aplicada una raíz, a mí me gustaría que esta, digamos, para poder obtener esta raíz, la diferencia de cuadrados sea un cuadrado. ¿Qué relación tengo que me vincula los una suma de cuadrados con otro cuadrado? Pues seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. O r por el seno cuadrado de x más r por el coseno cuadrado de x igual a r al cuadrado. Entonces, lo que estamos haciendo es poner z como uno de esos términos de esa ecuación y veamos qué pasa. Z sería en este caso 3 por coseno de u. El d de z, el diferencial, entonces nos va a dar la derivada de esta función por d de u. Y la derivada no es más que menos 3 por el seno de u. Bien, entonces reemplacemos. Entonces tenemos que reemplazar z por 3 coseno de u y reemplazar d de z por menos 3 seno de u d de u. ¿Eso qué nos da? El menos 3 es una constante, puede salir del signo de la integral y nos va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada del cuadrado de 3 seno de u por el seno de u de u. Ojo aquí, que la raíz cuadrada de un número siempre es positiva por definición de raíz cuadrada. Por lo tanto, no nos tenemos que olvidar de poner aquí el módulo. El 3 lo puedo sacar porque es un número positivo, por lo tanto esto va a ser menos 3 de la integral de 1 sobre 3 por el módulo, el valor absoluto, perdón, del seno de u por el seno de u de u. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, supongamos que estamos trabajando en un intervalo donde el seno de u es mayor o igual que 0. Perdón, mayor que 0, porque si fuera 0, como está en el denominador, no tendría sentido. Entonces, allí puedo eliminar las barras del valor absoluto y eso y simplificando el seno y simplificando el 3, eso nos va a dar que la integral que buscábamos es igual a menos la integral del diferencial de u. Y eso no es más que menos u más c. Entonces, si z es 3 coseno de u, vamos a tener que menos u más c es exactamente menos el arco coseno de z sobre 3 más c. De esta manera, entonces hemos podido calcular esta integral con esa sustitución o ese cambio de variables
y lo que nos restaría es verificar que realmente la derivada del arco de menos el arco coseno de z sobre 3 más c es exactamente la función que queríamos integrar. Eso se los dejo para ustedes. Bueno, espero que no haya sido tan complicado y que puedan resolver a partir de esto los ejercicios del práctico 2. Hasta la próxima.